Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Doy gracias al Señor por este momento tan especial. Pidiendo disculpas nuevamente por el horario, porque realmente hubo un problema técnico, un problema de sonido, un problema de todo. Pero aquí estamos nuevamente dando gracias a Dios. Pues esta vez tengo el placer de estar con mi esposa Cindy Aira Martínez. Aquí estamos tocando un tema sobre el que no toma su cruz. Ese es el tema. El que no toma su cruz, o el que toma la cruz también, o el que toma la cruz. Entonces, dando gracias al Señor por este momento tan especial, porque realmente hubieron bastantes dificultades técnicas, de sonido, de todo. Pero igual, aquí estamos igual. Yo estaba hasta un poco enojado realmente. Pero gracias a Dios, Dios aquí está con nosotros. Vamos a llegar al tema que se llama el que no toma su cruz, o el que toma la cruz también. Entonces voy a leer un pasaje bíblico que está en Mateo 10, 37, 39, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierda su vida por causa mía, la hallará. Es un versículo clave de la situación de que nosotros podemos conllevar, por ir o llevar en esta situación de ser cristianos, de ser hijos de Dios. No importa su ministerio, no importa lo que pase, no importa su ministerio, su liderazgo. Aquí estamos hablando de nuestra salvación, de la salvación en común. ¿En común cómo? Cuando están todas las ovejas, cuando están todos los líderes, cuando están todos los 5 ministerios. Es una salvación en común, no en el sentido de que porque están todos van a salvar, no en común, que toda una salvación, porque Dios lo que quiere es un pueblo que se salve, que lleve su cruz, y la que no lleva tiene consecuencias. Entonces de eso vamos a hablar, porque ahora la salvación se ha tomado como ir a comprar a la pulpería, como comprar un confite, que piensa que no vale nada. Pues ya, Cristo murió y yo voy a pecar, yo voy a lo que sea, y me voy a salvar siempre. No importa si es pastor, no importa si es líder, no importa qué cargo tenga en la iglesia, no importa si es oveja, no importa si es nuevo creyente. Pero la salvación no es fácil. No es así nomás que siempre salvo. Eso es el problema que los han inculcado a nosotros, que ya soy salvo. No, y no es así. No es así. Entonces vamos a dejar a mi esposa para que empecemos a entrar en el tema, porque realmente llevamos media hora, llevamos 20 minutos luchando por esta situación de la situación de la transmisión. Pero vamos a seguir adelante. Voy a ir a mi esposa para que lea un versículo bíblico que se presente, para que sigamos en el tema. Vamos llegando ya al tema. Buenas noches. Gracias le damos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, por habernos dado esta oportunidad una vez más para estar hablando lo que es su palabra, y para poder pues llegar hasta cada hogar por medio de estas grabaciones, por medio de estos en vivos que se dan. Y es que el Señor es grande y Él es fiel, y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Y sobre el tema de la cruz, se puede decir que es de muchas maneras el que pueda representar esa palabra. Amén. Pero el Señor nos ha puesto para este tema en nuestros corazones. Él puede ser un poco más directo, será por la fecha, ¿verdad? Sí, la fecha de la cruz. No, será por la fecha de las elecciones, la verdad. Porque mañana son las elecciones y nosotros no confundimos lo que es política con lo que es de Dios, ¿verdad?
Pero esto de la cruz debemos de llevarlo sin importar, sin importar las celebraciones que haya, o cómo estés ahí en tu casa, o cómo lleves tu vida, sino que hay que llevarla como Dios quiere, como es su voluntad, como Él nos las enseñó, Amén. como Él dio el ejemplo, desde que Dios pues dio a su Hijo, ¿verdad? Y pasó todo ese proceso hasta llegar a la cruz, y aun cuando Él fue crucificado, pues Él todavía hizo la voluntad del Padre, Amén. aún orándole al Padre que pasara esa copa si fuese posible. Amén. Pero aún con todo respeto y con toda decisión, diciendo que sea la voluntad de Él. Y esa es la clave de este tema. Amén. Que no importa lo que estemos pasando o lo que vamos a pasar, lo importante es que no soltemos la cruz que Cristo puso a cada uno, porque hay bastantes versículos hablando de eso, sobre la cruz que tenemos que llevar. Amén. Y aunque el Señor murió, pero resucitó, y Amén. el Señor murió en la cruz, Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestros pecados, Él se llevó todo, o sea, Él pagó en la cruz nuestra, con su sangre. Pero no tenemos que obviar que después de ese sacrificio maravilloso que Dios hizo, lo hizo por nosotros, pero también Él dejó sus mandamientos. Amén. Y Él dejó todo lo que cumpliéramos en su palabra. No es en vano entonces de que nosotros también tenemos una cruz en esta vida, para poder también ser, porque es parte de obtener la vida eterna, parte de una salvación. Lo que pasa es que en el Señor es muy difícil como uno está en el mundo. El mundo, la verdad es que en sí el mundo no lleva cruz, sino que más bien el mundo nos pone las cruces. De tanto pecado. De tanto pecado, de tantas situaciones. Sí. Porque los frutos del mundo son eso, las cruces de nuestras vidas, que son pesadas, son frustrantes, que son equivocadas. Y al mismo camino todas nos llevan a la muerte cuando son del mundo. Pero por eso la palabra del Dios dice, ven en pos de mí, dice. Y otra palabra dice que Él no nos va a poner una carga que no la podamos sobrellevar. Y Él es con esperanza que nos da. Amén. Él, la esperanza que nos da nos fortalece siempre y cuando nosotros vamos en pos de Él, con la cruz. Porque imagine que el ejemplo también, antes de sacrificarlo, en la mera cruz, Él iba caminando con la cruz, pero Él no aguantaba. No por Él, porque Él todo lo aguanta, porque Él es grande, todopoderoso, pero humanamente vino el varón que lo llevaba y llamó a Sirene, ¿verdad? Sí, llamó a un varón para que le ayudara. Para que le ayudara. Entonces, eso también significa que en aquella cruz que no puedas aguantarlo humanamente, ahí van a haber familiares, ahí van a haber amistades, ahí van a haber, pero sean de Dios, ¿verdad? Sí, ahí van a haber hermanos en la iglesia, ahí van a ver en la congregación en el cual te miran que ya no aguantas, ahí están para ayudarte, ahí están para alientarte, ahí están para poderte dar un aliento, poderte ayudar a que no te una o a que también no tires esa cruz. Porque el enemigo es lo primero que quiere, botarnos esa cruz. El enemigo es lo que él quiere. Entonces hay bastantes ejemplos en lo que es el tema de la cruz. Les traía yo una que dice San Mateo 27:32. Crucifixión y muerte de Jesús. Dije, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es lo que yo les explicaba, que aquí pues se lo habían dado a Sirene. Y aún él dice, todavía dice, y a este obligaron a que se llevase la cruz. A veces en la vida nosotros no es porque la queramos llevar. A veces no es porque, a veces no es que nace llevarla, sino que a veces vamos a sentir obligados a llevarlas. ¿Pero por qué? Porque de tantos pecados en este mundo, de tantas desviaciones de camino, por no ir en el camino que Dios nos da, aunque sea estrecha. Queremos irnos en el camino angosto, donde todo es placer para la carne. Entonces, el camino ancho, disculpe. Entonces, por eso, aún obligados, a veces tenemos que llevar la cruz. Ya se imagina que aún obligados, si la tenemos que llevar, ¿quién le van a hacer llevar naturalmente la cruz? A nadie le va a gustar llevar algo que no le nace. O que no entienda. Pero en esta noche, por eso te estamos hablando, en el amor de Cristo, con el entendimiento y la sabiduría. Lleva tu cruz. Lleva tu cruz. Amén. Porque solo el Señor sabrá hasta dónde nos va a llevar. Y acuérdense, queridos hermanos, que en esta fecha, el día de mañana, no dejemos que el enemigo nos arrebate las bendiciones, no dejemos que el enemigo arrebate nuestras vidas. Que seamos de decisiones, que seamos de una sola decisión, que tomemos esa cruz y que sea la voluntad del Padre. Pero yo los motivo y que sea la gracia del Señor y la misericordia en cada uno de nosotros que vayamos a votar. Bueno, realmente el tema no, yo sé, pero viene sobre el tema también. Entonces, tomar la cruz con la decisión correcta. Tomar la cruz, porque tomar la cruz también es tomar las decisiones. Sí, entonces, bueno, no iba a leer otro versículo. Sí, entonces dice, sí, por aquí. Y puse, no, permítanme. Amén. Dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pensaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sea el rey de Israel, descendiendo ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Aquí de esta forma, pues el Señor ya estaba crucificado, ¿verdad? Ya había pasado, pues él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y entonces lo injuriaban y le decían un montón de cosas para que él no hiciera la voluntad del Padre, para que él no pudiera llevar a cabo el por qué él tenía que llevar la cruz y irse todavía a sacrificar en la cruz, ¿verdad? A hacer una crucifixión, ¿verdad? De la muerte de Jesús. Entonces viene y todavía estaba un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Pero uno pues lo criticó y dijo el que le mostrara, como diciendo, lo tentó, ¿verdad? Jesús. Diciéndole, bueno, y si salvaste a muchos. Sálvate tú mismo también. Sálvate tú mismo, le dice. Él todavía no sabía el propósito de Dios. Así es. Todavía no sabía nada. Pues. Exactamente. Y cuando tú, querido hermano, no sabes el propósito de Dios que tienes para tu vida, y no solo para tu vida,
sino que de tu vida como cabeza al varón, ¿verdad? Tú sabes que de tu vida va a depender que tu familia siga adelante. Entonces vino y no creía el varón su propósito. Y el otro tampoco sabía de su propósito. Pero el otro creyó. Sí, el otro lo reconoció. Dijo que sí. Le dijo que si es verdad era el Hijo de Dios, que lo llevara, pues que lo salvara, pues. Entonces Jesucristo le dijo de que porque creía, desde hoy estarás en el reino de los cielos. Imagínense, a la diestra del Padre. Oigan, entonces, aquí la cruz también personifica eso. Primero, de las decisiones que le estaba diciendo. Y segundo, del poder creer. Si tú, queridos hermanos, no crees en la cruz que llevas, el propósito, simbólicamente va, el propósito de tu vida, entonces estás negando también la voluntad del Padre. Sí, porque en el versículo que yo leí dice que el que no toma su cruz no es digno de él, pues. Así es. Sé que es un poquito complicado explicar este tema, pero creo en el Señor Jesucristo que Él con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Y Él, de una u otra forma, sé que allá atrás de la pantalla, sé que alguien está escuchando estas palabras y sé que en algún momento de su vida Él había tomado primeramente la cruz y de una u otra forma ha dejado su cruz, porque ha sido como el ladrón que estaba a la par. Hay personas que tientan a Jesús. ¿Pero por qué lo tientan? Porque no creen. Y ellos lo tientan para saber si en verdad le van a dar una respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no has tomado la cruz y no has hecho la voluntad del Padre, ¿qué resultado va a pasar con eso? Sí, hay un resultado malo, negativo para las personas que no hacen. Pero no entienden. Esto de la cruz es bien. Créeme que aquí estoy sentada, pero a mí me está temblando todo, estoy hasta helada, pero es por lo mismo. Entonces nos damos cuenta que leímos en el versículo bíblico donde dice Mateo 10, 37, 39, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida, la perderá. Y el que pierda la vida por causa mía, la hallará. Usted escucha al principio del versículo que Jesucristo mismo, esto no es cuento ni que estoy leyendo un libro, estoy leyendo la Biblia. Jesucristo mismo está diciendo que hay que dejar padre, madre, hermanos, hijos, esposo y todo. Y usted no lo va a agarrar literal, por decir así. Que hoy va a aprovecharse, los que quieren pecar van a aprovechar y van a decir, mira, mi amor, te tengo que dejar, tengo que conseguirme otra. No, eso no. Estamos hablando conforme a la Biblia. Que si usted ama a Cristo, usted va a buscar de ser la manera de andar en santidad y de ser diferente a lo que es. Si usted ama a Cristo, es capaz de que tiene que dejar a su padre. Si su padre anda en pecado, lo va a dejar a su padre. Allá bebiendo, fumando, drogando, adulterando, fornicando, lo que haga. Y usted se va a apartar de él. Porque usted quiere salvarse, tiene que ser digno de él. Recuerde que esto, lo que pide Jesucristo, no está pidiendo ningún sacrificio como en el Viejo Testamento, que en el Viejo Testamento eran, pero bastantes sacrificios que tenía que hacer para poder obtener la salvación. Era bien difícil, era súper difícil. Entonces vamos a leer qué significa cruz. Vamos a leer qué significa cruz en griego. Cruz, parte, vamos a ver, cruz. Hay dos, dice ex o árbol, estauro. Eso significa cruz en griego, estauro. Estaca, palo o cruz. Parte, enterrado,
parte enterrado, poste, sí, poste. Imagina que vamos a leer lo que el verdadero significado. Parte enterrado, ¿dónde dice poste? Poste. Ajá, poste enterrado en la tierra en posición vertical, a menudo con un trozo perpendicular en él. Eso es una cruz. Ese es una cruz. Un palo o poste. Un poste con un pedazo de madera a la par. Eso es una cruz. Vamos ahora en hebreo. Korban, derivado de la raíz hebrea, que significa venir a Dios o acercarse, algo similar a la palabra latina sacrificio, sacrus, faceres, hacer sagrado. Los judíos habían constantes como sacrificio a Dios. Aquí donde nos damos cuenta que en hebreo ya cambia la situación. En griego leímos que simplemente era un poste que tenía como forma de T, pero ya en hebreo, cuando leemos en hebreo, nos damos cuenta que es muy diferente. Es muy diferente el significado de la cruz, que puede significar, por decir así, sacrificio. Ya el significado ya cambia. Lo vamos viendo que en griego tiene un significado, en hebreo tiene un significado más. Ahora vamos a leer en arameo. Dice, estauro, dice. A veces acompañado como estauro. Es una palabra griega que en él la forma actual de ese idioma significa cruz. En la forma del griego más antiguo, cuatro o más siglos antes del nacimiento de Cristo, se empleaba en plural para significar estaca, parte o palo colocado en posición vertical para formar una. Nos damos cuenta que es similar. Es similar la situación en arameo porque es un idioma más antiguo que el griego. Y habla aquí que también es como un sacrificio. Entonces, la cruz no solo es como T, como dice la Biblia, como dicen muchas personas. No solo es andar la guindada. La cruz también significa un sacrificio. Cuando Jesucristo muere, hace un sacrificio por nosotros. Entonces, eso es el verdadero significado de la cruz, hacer un sacrificio. Leímos en parte literal qué significa una cruz. ¿Qué significa una cruz? Forma una empalizada para actuar como base de una casa construida en un lugar. Eso es en arameo. Leímos desde qué significaba en griego, en hebreo y en arameo. El arameo dice que ya por último, al final que es como una T, una estaca, al final es la parte esencial de una casa. Es la parte que se necesita una casa. Si usted mira, las casas tienen postes, que en el poste forman una cruz. Y si la casa no tiene estos postes, igual si es de material o de madera, lleva la misma situación. Tiene que haber estos postes, tiene que haber como una cruz encima. Entonces, ¿qué sostiene una casa? Ya vamos llegando más en profundidad al tema, que nos dimos cuenta de los significados de cada uno de ellos. Vamos a leer en 1 de Pedro 2, 23 al 25. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien lleva el mismo. Oiga bien, qué tremendo. Leímos el versículo 23. A él lo maldecían.
A él lo amenazaban. Lo amenazaban y él no abría la boca para maldecirlos, sino que los bendecía. Y él los amenazaban, sino encomendaba causa a la justicia, que hacía justicia al justo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyo herida fuimos sanados? La Biblia lo declara. Vamos llegando más que el significado de la cruz, que dice que el significado es que a él, cuando estaba en la cruz, los maldecían, y él no maldecía, él los bendecía, y lo amenazaban, y él pedía justicia, que hiciera justicia. Ahí vamos llegando a la situación de la cruz. Vamos a poner ahora en nuestra vida. En nuestra vida. Yo voy a la iglesia. Estoy buscando de Dios. Soy ya un nuevo creyente. Soy una persona que ando buscando de Dios. Y dice la Biblia que dice que el que no toma su cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces ahí está la situación. Cuando nosotros vamos a la iglesia, pensamos que somos cristianos, como dicen ahora, light, que vivimos una vida espiritual a medias, desde ovejas hasta ministerialmente, de liderazgo también. Viven un cristianismo a medias. Todavía no se toman su cruz. Todavía no quieren sufrir. Y nos estamos hablando que el sufrimiento no va a ser como el sufrimiento de Cristo. Sí, los van a matar, pero espiritualmente, según cómo andamos, porque recuerden que la Biblia exige que muramos, que muera el yo para que Cristo vive en mí. Entonces hay situaciones que los van a pasar. No crea que es para que nosotros muramos y lo apartemos de la iglesia, sino que para que muera el yo y viva Cristo en mí. De eso se trata, tomar la cruz. Que es necesario a veces dejar a padre abandonado. Si lo invitan a beber, si lo invitan a fumar, si lo invitan a hacer cosas ilícitas, dejar a padre abandonado, dejar a madre abandonada. Si la madre le dice, hijo, vamos a tal lado a hacer cosas ilícitas, porque ahora también las madres influyen en el pecado. Si miran a un hijo que robó la primera vez, la madre no le dice, o le pega o le hace algo, sino que le dice, qué bonito esto. Desde el momento que agarra el objeto y lo tiene, le está avalando el pecado. Entonces ya usted tiene un conocimiento del bien y el mal. Usted tiene que dejar esa situación. Su hermano que lo invita a hacer cosas ilícitas, dice ahí la Biblia, dice, imagine cómo dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Entonces de eso se trata la cruz. Si duele, decirle a mi papá, decirle a mi mamá, no, madre, no va a hacer esto, papá no va a hacer esto, porque yo voy a la iglesia. Duele cuando el papá le invita a una cerveza y le dice, hijo, vamos a beberlo todo y vamos a platicar. Y usted le dice, no, si es así, no voy. Igual los hijos que invitan a los padres. Papá, pues ya no invitas a mi cumpleaños y vamos a tener un party de disco, de bebida, de todo. Y usted es cristiano, hijo de Dios, y usted le dice, no, no. De eso se refiere la Biblia. No se refiere que usted ahorita se va a ir de su casa y va a dejar a su hijo, o el padre va a dejar a su esposa. No, porque es muy diferente. Porque nosotros tenemos que llevar la cruz. Y no es una cruz como la que llevó Cristo, es una cruz muy diferente. Porque recuerden que vamos justificados. Porque dice la Biblia en primera de Pedro que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados. Significa que es poco la situación que estamos haciendo como cristianos para poder llevar la cruz como dice Dios, como dice Jesucristo, y todavía tenemos la ayuda del Espíritu Santo, todavía seguimos teniendo la ayuda de Jesucristo, de Dios Padre, que los da fortaleza, los da amor y todavía lo recompensa a Dios por llevar nuestra cruz. Pero ¿qué cristiano lleva la cruz honradamente ahora?
Hay personas en la iglesia que van a la iglesia y cuando regresan a casa, yo creo que el que no va a casa hay veces está más alegre que el que viene de la iglesia. Porque no tiene paz en corazón. Va a la iglesia quizás a ver situaciones, a juzgar. No, que no me gustó la prédica. Que el pastor la alabanza que puso no me gusta. Que el pastor lo que dijo era para mí. Que el hermano anda vestido igual a la ropa que yo ando. Que el hermano es el que la tira de creído. Que el hermano es los chavos de la tira. Que el hermano es lo que camina con corbata. Que el hermano camina mamey. ¿Usted cree que una persona lleva su cruz ahí? Ama al prójimo como dice la Biblia. ¿Usted cree que esa persona es digna de Dios como dice aquí la Biblia? No es digna de Dios. Porque todavía no lleva su cruz. Y su cruz es de cada quien. Pero nosotros ahora los encargamos de llevar la cruz de los demás. ¿Cómo así la cruz del demás? La cruz mía la dejo botada. Pero llevo la cruz de los demás. Mira, al vecino le quitaron la luz. Uy, mira, dice. Mira, ya lo corrieron de la casa. Mira, ve. Mira cómo está sacando las cosas, ve. Y cuando saca las cosas, hasta va a ver, le dice al vecino, le ayudo, vecina. Pero no es que va a ayudarle. Va a espiar a ver qué lleva. Mira el tele que blanco y negro es. Mira el tele que es un plasma de 32 pulgadas. Mira el tele que es uno de 65. ¿Usted cree que una persona, estamos hablando para los cristianos, usted cree que eso es llevar la cruz? ¿Usted cree, vamos con los ministerios, usted cree que un pastor lleva su cruz cuando habla de otro ministerio que dice, mira, no hay ni gente ahí? ¿Cuántas horas? No han orado. Entonces eso es llevar la cruz. O cuando un pastor se desobliga de sus ovejas, ¿usted cree que un pastor lleva su cruz? Cuando un pastor se desobliga de sus ovejas, no las atiende, no les da amor, no las apacienta, como le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas si me amas. Entonces esa es la situación. Cuando un apóstol no lleva su cruz, ¿usted cree que este apóstol dice que lleva la cruz y se está todo el día dormido porque es apóstol? Ahora solo va a las iglesias y va a las iglesias llenas. Porque no va a las iglesias vacías, que solo hay 1, 2, 3 personas. Yo he ido a iglesias que solo hay 4 personas. La vez pasada fui a una iglesia que habían 4 personas adultas y habían como 4 niños. La presencia de Dios cayó porque en la Biblia que donde están 2 o 3 en mi nombre reunidos, ahí voy a estar yo. Cayó la presencia. Pero si usted invita a un apóstol, que por cierto cobra buen billete porque es apóstol, no va. ¿Cuántos hay? Dice. ¿Cuántos hay ahí? No, fíjese que solo hay 4 personas. No me inviten, dice. ¿Y es colonia marginal? Sí, no, peor. Colonia marginal no voy. ¿Usted cree que ese apóstol lleva la cruz? No, dígame, ¿usted cree que ese apóstol lleva la cruz? No lleva la cruz. Lo que lleva es su vida. No, lo que lleva su vida. Dice la Biblia que el que quiera salvar su vida, el que la perderá. Mas el que pierda su vida por Cristo la ganará. Nosotros dijimos también que se va a suicidar porque va para el infierno. De cuando la Biblia habla así también podemos dar referencia. Cuando la persona deja su ego, deja su orgullo, está perdiendo su vida para ganar la vida de Cristo. Vamos ahora por los profetas. Un profeta no va a la iglesia, no va a profetizar. Lo invitan a una iglesia que solo hay 4 o 5 personas. No va a profetizar. ¿Por qué no va a profetizar? Porque solo hay 4 o 5 personas. ¿Usted cree que un profeta lleva la cruz? Cuando le invitan a iglesias que están en colonias, por decir así, que las han denominado colonia zona roja, cuando le dicen que van a la colonia zona roja, va un profeta a profetizar donde le digan, fíjense que en la colonia que vamos ahí, criminalidad 100%. Se baja del bus y lo van asaltando. ¿Va un profeta ahí? ¿Va? No va, porque él todavía no ha dejado su cruz. Y puede decir el profeta, no, pero si me asaltan. ¿Y con quién va, pues? Va con la policía, va con el ejército. ¿Con quién va? Va con el rey de reyes y señor de señores. Y si lo asaltan, ¿qué? Profetícele al ladrón entonces. Si lo asalta el ladrón, profetícele al ladrón. Y si me quita mi vida, el morir es Cristo y el vivir es ganancia, dice la Biblia. Y no es mejor más bien porque va a descansar para el cielo. No es mejor más bien. Si lo miramos en ese sentido bíblico, no van los profetas ahí. ¿Han dejado su cruz los profetas? No las han dejado. Todavía la caminan. Allá la caminan la cruz del vecino. No caminan.
La dejaron su cruz botada, porque la que llevan es la cruz del vecino, es la cruz del amigo, es la cruz de otro profeta. Sigamos. Los evangelistas. Los evangelistas han dejado su cruz, los evangelistas, si le han dejado botada. Yo no miro gente evangelizando, llevando las buenas nuevas, como dice la Biblia. Yo no miro evangelizando ya, no por el COVID, pero en las casas están de party viendo Netflix y andan con mascarilla. No miren que en la casa caminan con mascarilla las 24 horas. Caminan con gel echando las 24 horas. O cuando los invitan a iglesias grandes, que también ahí les va a pegar el COVID. Cuando les invitan a iglesias grandizas, la evangelista, ahí sí voy, dice, aquí se va a mover el Espíritu de Dios. Aquí se me va a mover la gloria de Dios. Y entonces, ha dejado su cruz. La ha dejado botada. En pos de mí. Vamos a dejar a mi esposa para que tenga otra opinión o relacionado de la cruz. Realmente esto es dejar la cruz. Esto es dejar la cruz. Le vamos a dar a mi esposa para que ella continúe en unos versículos bíblicos que tiene. Bueno, pues entonces, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Aquí hablándoles por medio de la palabra de Jesucristo. Nos vamos a ir a Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primero nombra la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Estas son las obras, ¿verdad? Como la reconciliación por medio de la cruz viene a nuestras vidas, cuando aceptamos ya la cruz que debemos de llevar. Un sacrificio. Y el sacrificio que tenemos que hacer. Entonces dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ellas enemistades. Amén. ¿Efesios qué? Efesios 1 del 12 al 16. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Señor en medio de la cruz, pues Él abolió, ¿verdad?, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, pero era para crear en sí mismo, como dice la palabra. De los dos, oigan bien, de los dos, un solo y nuevo hombre, matando en ella las enemistades. Amén. Y por medio de la cruz es cuando somos reconciliados con Dios. Amén. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Imagínense que Él pensando, ¿verdad?, siempre en nosotros, como los que estaban cerca de Él, que es de Israel y todo, ¿verdad? Amén. Y aún los que estaban lejos. Sí, que somos, bueno, ahí eran los gentiles. Los gentiles. Todas las personas todas las personas afuera de los que gentiles, del pueblo de Dios. Israel, de Dios. Entonces, Él hizo uno solo. ¿Y cómo lo hizo? Es un nuevo hombre. Sí, así es. Haciendo ¿qué? La paz. La paz. Sí, la paz con todos, porque la paz con todo, porque si Él aquí nombra que hizo un solo cuerpo por mediante la cruz, reconciliándonos, a ambos hizo un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Amén. O sea, aquí no le dice la ira, la cólera, las guerras, aquí lo dice las enemistades. ¿Por qué? Porque el antónimo de enemistad es la paz. Entonces, Él deja la paz. Él quiere
que haya paz, querido hermano. Y es por eso que yo tuve el atrevimiento de estar hablando sobre la fecha de mañana. Que aunque tomemos, aunque tengamos nosotros los que vamos a la iglesia, los que le pedimos cada día sabiduría a Cristo, los que tratamos de llevar una vida ordenada bajo la voluntad del Padre, nosotros tenemos que no dejar nuestra cruz solo porque pasen momentos incómodos o que tengan bastantes contiendas o enemistades. Sí, lo que pasa es que, ya me entiendo en eso, lo que pasa es que dado mañana va, que si hay con problemas o conflictos, no van a ser los cristianos. Y si es un cristiano, supuestamente, ya desde el momento que tiene fruto, para mí no es cristiano. Que un pastor pelee por colores, situaciones políticas, para mí no es pastor. Para mí es un político, un más. Entonces quizás el tema no se basa en eso porque el mundo no se puede tener. Así es. El mundo continúa. El mundo dice la Biblia que cuando digan guerra va a haber paz. Cuando haya paz va a haber guerra. Así Y es. dice la Biblia que nosotros vamos a vivir y sufrir todo este montón de dificultades. Entonces lo que pase mañana no está afuera de las manos de Dios. Y Él recuerden tiene el control. que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Israel que estuvo en Egipcio, acuérdense todo lo que pasaron. El pueblo de Dios pasaron dificultades terribles y pasaron en pueblo, el pueblo de Israel pasó, bueno, pues los reyes lo destrozaban, lo despedazaban. Entonces, ellos no dejaban de adorar a Dios, mal lo adoraban más bien. Entonces, dado caso, por eso yo prácticamente esa situación de política la tengo afuera. Afuera, para mí, a mí no me... Sí, tengo que cumplir, dice la Biblia, que tengo que cumplir, pero yo no me meto, porque mi gobernante, mi rey, mi autoridad máxima es Cristo Jesús. Sí, hay que respetar a la policía, hay que respetar a los diputados, un respeto, no una adoración, se respeta, pero mi autoridad máxima es la Biblia, la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que tengo que respetar mis autoridades, como en la iglesia, como en lo secular. Entonces, lo que hagan, que como le digo nuevamente, si yo miro puede ser el mejor pastor, puede tener la iglesia más grande del mundo, pero si lo miro peleando por una bandera y por papá, así para mí está fuera del redil de Dios inmediatamente. Porque, le voy a dar un ejemplo. El que va por tal color, él le ora a Dios para que gane ese color. Y el que va por el otro color también le ora a Dios para que gane su color. Entonces, ¿en cuál estará Dios? ¿En este o en este? Se escucha ilógico, ¿va? Entonces Dios no va por ninguno. Dios va por la salvación de las personas que Él murió en la cruz. Esa es la política que tiene Dios. Él murió en la cruz. Mandó a su hijo por morir en la cruz. A Dios no le interesa. Lo que le interesa son salvar las almas. Eso simplemente es una pequeña situación. Porque a mí, mi visión es arriba. Esa es mi visión arriba. Arriba en el reino de Dios es cumplir. Cumplir la Biblia. Cumplir donde dice los 2 versículos que Dios dijo, Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. No dice la Biblia que si el prójimo es bueno hay que amarlo y si es malo hay que odiarlo. No. Amarlo incondicionalmente, amarlo, sea bueno o sea malo, porque la recompensa viene de Dios y mi salvación es Dios, no el prójimo. Simplemente es un requisito. Entonces, el tema estábamos hablando de la situación cuando las personas no dejan su cruz, cuando las personas no agarran su cruz y la dejan botada y agarran la cruz del prójimo, no agarran la cruz de Cristo. Hay un montón de cristianos ministeriales. Cuando hablo ministeriales hablo de los 5 ministerios, desde el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. De eso, cuando hablo ministeriales, son de ellos 5. Estos varones la mayoría de veces
no llevan la cruz de Cristo, llevan la cruz del vecino, llevan la cruz de sí mismo, de ellos mismos, del hombre fuerte, mientras las ovejas están afuera y el enemigo las está agarrando y las está llevando al infierno. Mientras hay un montón de personas descarriadas que necesitan palabras de aliento, andan empapadas del diablo, de empapadas de instrucciones políticas. ¿Usted cree que una persona anda a la cruz de Dios? Que la vez pasada escuché unos profetas declarando que dice que Dios le dijo que iba a ganar tal partido. ¿Por qué no habla lo que Dios dice en la Biblia? Que el que no deje esto, que el que no deje lo otro, se va a ir al infierno. ¿Por qué no habla eso? ¿Por qué no habla eso lo que dice en 1 Corintios 6:9? ¿Ah? ¿Por qué no habla de eso? En Juan 3:16. Eso es lo que quiero escuchar yo. Eso es lo que quiero que declare de verdad. Que diga eso. Porque a eso lo llamó Dios, no hablar de otras papadas que no convienen, no edifican. Entonces, los evangelistas. Ahora hablamos del evangelista, que hay evangelistas que no llevan la cruz de Cristo. Esa es la situación, no llevan la cruz de Cristo, llevan otro tipo de cruz. Porque si tú llevaras la cruz de Cristo, evangelista, usted fuera a evangelizar a colonias donde nadie ha ido. Y va a decir el evangelista, no, es que a mí me da miedo. ¿Quién va delante de usted? ¿Quién es? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él es el que tiene en su boca, en su corazón, las buenas nuevas. Va a dar cuenta mucho por no llevar las buenas nuevas a un montón de almas, a un montón de ovejas que se están perdiendo por no llevar el evangelismo a ellas, no llevar las buenas nuevas, porque evangelista significa las buenas nuevas. Eso significa evangelismo, las buenas nuevas. Entonces, de eso se trata esta situación. ¿Llevarán a cruz? ¿Pero qué tipo de cruz llevarán? Porque hay varios tipos de cruces. Hay un montón que venden en el mercado las cruces. De madera, de plástico, de hierro, de oro. ¿Qué cruz lleva usted, hermano? ¿Qué cruz lleva usted ministerialmente? ¿Qué cruz lleva? Dígame, ¿qué cruz lleva? ¿La cruz del oro? ¿La cruz de plata? ¿La cruz de bronce? ¿La cruz de madera? ¿Qué cruz lleva usted? ¿La cruz de hierro? Esos son un montón de cruces que llevan un montón de hermanos ministeriales, apóstoles, líderes, un montón de cruces que llevan. No llevan la cruz de Cristo. Llevan otro tipo de cruz que en vez de edificar, destruyen. Entonces, esto es terrible. No llevamos la cruz de Cristo como dice la Biblia. Los maestros, ¿qué cruz llevan? ¿La cruz de qué? De oro. La cruz de oro. Ese es el problema. Que no enseñan lo que enseña la Biblia, enseñan lo que a él le parece, lo que él cree. No enseñan lo correcto. Claro, de los 5 ministerios no vamos a obviar. De los 5 ministerios hay personas ministerialmente que llevan lo correcto. Pastores correctos, líderes correctos, profetas correctos. Yo lo sé. Pero así como lo llevan unos correctamente, otros lo llevan mal. Dígame, ¿qué cruz llevaba este Guillermo Maldonado? Guillermo Maldonado, ¿ya? Maldonado. Sí. ¿Qué cruz llevaba? La cruz de oro. Una cruz de oro lleva. Es la cruz que lleva. Hasta divorciarse. ¿A dónde dice la Biblia el divorcio? ¿A dónde? En YouTube hay un video ahí que, pues, del divorcio. Todavía falta otra parte más. Todavía falta otra parte más. Entonces, hermanos, hagamos una autoclínica. Nosotros escaneémoslos como hijos de Dios. Ministerialmente escaneémoslos. La vez pasada me encontré un pastor que yo andaba haciendo un mandado y yo estaba ahí normal. Y me encuentro un pastor. Le cuento que me quedó volteando a ver como cucaracha. Como cuando uno mira una cucaracha, pues. ¿Usted cree que ese pastor anda a la cruz de Cristo? ¿Usted cree que un pastor anda a la cruz de Cristo cuando
cuando un evangelista o cuando un apóstol va en su carro y mira a la gente afuera, hasta cierra el vidrio, prende más el aire y pone más alabanzas, porque solo él existe y su acondicionamiento, porque no se baja el apóstol de los carros y se bajan en las colonias rojas, las colonias que necesitan de Dios. Ahí quiero ver. Yo hoy andaba con mi esposa, andaba en una colonia y pasábamos por una colonia, no había ninguna iglesia ahí, porque nadie se atreve a hacer una iglesia ahí. ¿Y dónde están los apóstoles? Que los apóstoles son los enviados de Jehová. ¿Por qué no va un apóstol de ahí? Se baja en su camioneta y empieza a evangelizar. No lo hace, porque ellos ya están dados, acostumbrados solo a ir a las iglesias que están súper llenas. ¿Qué cruz andará él? Andará la cruz de Cristo él allí. O la cruz de qué anda. Entonces esto se llama toma tu cruz. No la cruz tuya. No la cruz de palo. No la cruz de madera. O de hierro, de oro, de plástico, de metal. Toma la cruz de Cristo Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Esa es la cruz que tenés que tener primeramente. No es que me pueda enfermar. No. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Entonces cuando vos vas a evangelizar a un lado, no te preocupes porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados y todavía la vida eterna. Todavía la muerte se llevó. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a evangelizar, usted no lleve miedo de que me voy a enfermar. Usted no lleve miedo de que me van a matar. Usted va a ir a la cruz de Cristo. No, es que me da miedo que me pegue el COVID. Y no dice Cristo que lleva nuestras enfermedades. Ay, la mascarilla y el gel. No estoy diciendo que no. Sí, hay que echarse, hay que cuidarse. Pero primeramente es Cristo. Y entonces, ¿qué cruz tenemos nosotros? No, ¿qué cruz llevamos nosotros? Esto es el que no toma su cruz o el que toma su cruz. Cuando nosotros no llevamos la cruz de Cristo, llevamos otra cruz y esa cruz los va a llevar al infierno. Esa cruz los va a destruir completamente. Voy a dar a mi esposa porque tiene unos versículos que leer que vamos a discernirlo más. Y leímos las tres partes que significaba cruz. Y al final en hebreo significa sacrificio. La palabra cruz, crucifixión, significa sacrificio. Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Pero nosotros también tenemos que llevar una cierta cruz, porque somos justificados por Cristo Jesús. Entonces ahora mi esposa, para que ya vamos terminando, pues disculpen nuevamente por el tiempo, porque tuvimos problemas, no sé. Realmente andábamos donde un hermano, porque lo llamó. Fuimos donde el hermano, venimos faltando unos 20 minutos pero había un descontrol en la cabina donde se transmite. Vamos a tener que orar o poner candados, no sé qué se puede hacer porque siempre descontrola algo. Más bien, yo estaba casi enojado, más bien por qué barbaridad, digo, el enemigo se mete o las manos, el hombre, cualquier cosa. Entonces, va a mi esposa para que sigamos con el tema de la cruz. Yo creo que este tema lo vamos a retomar segunda parte porque todavía falta hablar otras cosas más. Gracias. Bueno, querido hermano, pues es hora, ¿verdad?, de que nos demos cuenta de que si en tu casa o en la iglesia has sentido de que has dejado tu cruz, pues tómala de nuevo. Y el Señor Jesucristo te acompañe, a nosotros también, a todos los que nos escuchan, que nos acompañe, ¿verdad? Y algunos de ustedes se han de preguntar, pero ¿y cómo tomo la cruz? ¿O será que ellos no miran que uno sí está tomando la cruz? ¿O será que yo no miro que sí yo he tomado la cruz o que ya la he dejado? Pues aquí mismo en Efesios 2 del 18, pues aquí también dice, ¿verdad? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, lo que había leído anterior. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Ese es el uno, ¿verdad? Para reconocer quién tiene la cruz, quién todavía no la ha tirado, para que así nosotros
podamos, como dice aquel pastor Alvin, podamos, ¿qué? Autoexaminarnos. Amén. ¿Ah? Y dice, así dice, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí el Señor nos está confirmando de que cuando nosotros tenemos la cruz, primero que vamos a tener la misma entrada por el mismo Espíritu de Dios. El 2 es que nosotros ya no vamos a ser extranjeros, Amén. sino que vamos a ser de la casa de Dios. Ya Él dice, hijo, pucha, yo lo miro ahí con la cruz. No la has dejado porque sos familia, porque estás en la iglesia, porque tu iglesia la llevas, no la iglesia física, ¿va? Sí, no, sino porque nosotros somos cuerpo iglesia, y templo. El templo lo llevas dentro dentro de la congregación. El templo lo llevas en tu casa, en tu trabajo, por la calle donde caminas, cuando le hablas a una persona. O sea, hasta la persona dice, va que usted va a la iglesia. Amén. Porque le mira la cruz, lleva una cruz, hermano. Lleva la cruz, que una también señal. Dios dice que trae paz. Amén. Porque si Él fue crucificado y llevó todo, las enemistades, que es lo primero que dice aquí. Si se las llevó, fue porque iba a traer paz, hermano. Entonces los hermanos que hoy nos escuchan, esos hermanos que tienen esa cruz, una de las características es la paz. Y otra de las características es que corte enemistades. Amén. Tu querido hermano, que tengas algún tipo de enemistad con algún tipo de persona, sin distinción de ninguna clase. Ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate para que sigas con la cruz. Para que no puedas perder la vida eterna. Para que no puedas perder la reconciliación por medio de la cruz con Cristo. Amén. Aquí lo dice, que lo primero es matar todas las enemistades. Yo hace poco, yo hablo con una hermana y yo le digo, porque usted no me habla. Porque usted no me habla si yo no le he hecho nada malo. Pero ¿sabe qué? Le digo yo. Yo le voy a seguir hablando. ¿Sabe por qué? Porque si no hay justificación, si no hay una causa, es una enemistad. Pero es una enemistad creada del enemigo. Acuérdate que no es contra carne y contra sangre, sino contra potestades, huéspedes celestiales que uno está luchando. Y gloria a Dios para los que tenemos discernimiento. Y yo no me voy a bajar mi cruz por alguien que no está haciendo la voluntad del Padre o por alguien que no lleva su cruz. Yo más bien trato de ayudar. A esta persona yo le decía, mire hermana, le digo, usted con eso que le ha dejado que le crezca en su corazón, va a ver que no va a perder. Amén. Y yo le doy oportunidad. Se puede perder. Y yo le digo, arrepiéntase, ore. Ore y corte todo ese mal. Corte todo ese mal porque mire, ya no la miro con la cruz. Ha bajado la cruz porque tiene enemistad. Tienen que cortar enemistad porque aquí lo dice la palabra para poder traer paz. Amén. Y esta misma paz dársela a los demás para ayudarle, no para hundirlo a la hermana. Yo no le digo, uy hermano, usted va a ir bueno, si le pasa algo, pues va a ir al infierno. Si no se arrepiente. Sí, no se arrepiente. Pero yo le digo, hermana, si tiene algo, dígamelo y juntas vamos a orar. Juntas vamos a arreglar los problemas. Pero fíjese que después la hermana me dijo, no hermana, es que fíjese que de verdad que tiene razón usted. Es que no es usted el problema, me dice. No, el problema soy yo, dice.
que yo rapidito y que soy rencorosa. ¿Ah? Entonces, le ayudé a identificarse, a identificar el problema que tenía. Pero imagínate, yo le hubiera dicho, no, ahí te vas a ir al infierno. Y ahí la hubiera dejado, porque a mí, humanamente, a mí no me hubiera costado cortarla, bloquearla y decir, que se pierda. Sí, o no es mi vida. No, querido hermano, hay muchas personas que tenemos a los lados. Hay muchas personas que tenemos a los lados que han dejado esa cruz de Cristo. Porque fácilmente buscan un pretexto para poderle dar lugar al enemigo y poderte quitar a ti la bendición. Porque la cruz no crean que la cruz en sí la tenemos y nos pesa carnalmente. Espiritualmente, nos pesa también carnalmente. Pero hay hermanos que te pueden ayudar. Hay familias en Cristo que te podemos ayudar. Así bajaría muchos casos de ¿cómo es lo que se llama? De suicidios. Hay muchos casos hasta de pérdidas de memoria. Hay muchos casos de locuras. Hay gente que una vez lo conoció hace años y ahora lo mira muy diferente mentalmente, emocionalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque han dejado la cruz por enemistades. ¿Y por qué? Porque han quitado la paz en su corazón. Y cuando quitas la paz de tu corazón, le das lugar a las enemistades. Porque ese espacio en que ocupaba la paz, ese espacio el diablo lo mira vacío, ahí como dice la palabra. Que mira una casa limpia, sola, pues así libre. Limpia quiere decir que no está Cristo, no está nadie. Y si no está Cristo en ese espacio, pues viene el diablo y ya te pone. Entonces por eso es que habla de la cruz. Entonces, así que no ignoréis esta palabra que dice, así que yo no soy extranjero, sino que ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre fundamento. Mire qué fuerte es esto, porque no está diciendo edificados sobre una acera o sobre lo superficial, lo frágil, o la arena se puede decir en vez de la roca también, sino sobre el fundamento que tienen que tener los apóstoles y los profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada persona que lleve esa cruz, que haya sido fundamentado, ¿verdad? Ya el Señor ya miró las características, ya miró las cualidades de cuando uno lleva la cruz. Ahora lo materializa. Ahora lo materializa porque Él expresa y dice, bien coordinado. Óigame, hay que tenerlo todo bien coordinado. ¿Pero por qué hay que tenerlo todo bien coordinado? Porque así va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Querido hermano, si tú llevas la cruz, tú eres un templo santo para el Señor. Ahora ya no vas a ser solo templo y morada del Espíritu Santo. Ahora también vas a ser templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga bien, vamos a ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Querido hermano, cualquier duda que el enemigo te haya puesto en tu mente, cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Cancelamos en el nombre de Cristo Jesús toda duda, todo dardo al enemigo que te haya puesto en tu mente para poder traspresar esta palabra, poder quebrantar esta palabra. La verdadera reconciliación
en Cristo Jesús por medio de la cruz. En quien vosotros también vamos a ser todos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Querido hermano, espero que esta noche pues haya sido de bendición para ti que estás ahí escuchándonos. Y les invito a que sigan con la cruz de Cristo para poder ser edificados y poder ser parte del ángulo de piedra que es Cristo Jesús mismo. Tal vez tengamos otra parte de la cruz, porque como te dije al principio, es muy extenso y también tiene mucho significado, pero acerquémonos más al mismo significado que la palabra da. Sí. Porque el mismo significado que la palabra de Dios es como escuchar a Dios vivo, porque su palabra es viva. Amén. Sí, tal vez la otra semana tocamos porque ahorita realmente lo que vimos solo es como por encima prácticamente de la cruz. Cuando yo leí el primer versículo donde dice dejar padre o madre, no se refiere, dejemos a la persona, como digo nuevamente, no agarremos este versículo cuando los conviene literalmente. Es espiritual también, cuando el pecado de padres, porque ahora los padres nos dan un buen ejemplo, las madres nos dan un buen ejemplo, hay veces los hermanos, los sobrinos, los primos, familiares nos dan un buen ejemplo. Entonces usted lo va a dejar el pecado que cometen, se va a apartar del pecado de ellos. Su familia es el centro, el núcleo, sus padres, su madre, el centro, el núcleo. Pero lo que va a dejar es el pecado, apartarse del pecado. Usted quizás lo invitan a un lado y su preferencia es en la iglesia, su preferencia es Dios. Le dice, mira esto y usted tiene que mejor ser diferente, cambiar. Un ejemplo, si usted le dice, lea este libro. No, yo tengo mi libro, que es la Biblia. Mire esta película. No, yo tengo mi Biblia, que la Biblia me dice la verdad. Así, situaciones así, no digamos ya situaciones de cuando lo invitan a beber, a fumar, usted se aparta, porque ahora hay situaciones, yo he conocido casos en las iglesias que el padre va a la iglesia y el hijo no va. Igual, el hijo va y el padre no va. Y el padre ve y le dice que va a la iglesia, en vez de dar gracias a Dios al hijo. Igual, cuando el esposo va y la esposa no va, es la misma situación. Es la misma situación. Entonces, hermano, esto simplemente fue como un intro de la cruz y nos dimos cuenta los significados de la cruz, porque todavía hay un dilema en la cruz. El pueblo judío, el pueblo de Israel dicen que era un madero, pero los romanos, los griegos dicen que era una cruz. Pero recuerde que la palabra de la cruz significa sacrificio. Eso es el significado. De ahí la fueron sacando a cruz, que literalmente dijeron que era un madero horizontal y un vertical. Pero realmente, según los escritos judíos, no era una cruz, solo era un madero. Y que se llamaba cruz porque ahí se sacrificaban, ahí hacían sus sacrificios. Así nosotros tenemos que también tomarlo espiritualmente la cruz, llevarlo, hacer un sacrificio. ¿Usted cree que el cristiano no hace sacrificio cuando le dicen, fíjate que hoy tenemos un party allá y vamos a tener de todo? Y ese día le toca ir a la iglesia. ¿Qué decide? ¿Tomó mi cruz o la dejo botada? Si toma su cruz, le dice no. Primero es Cristo y además ahí no edifica. Pero si lo invitan a un cumpleaños y en el cumpleaños se va a hablar de Dios, se va a poner música cristiana, a usted lo va a edificar y usted va. Tampoco no estoy diciendo que vamos a ser antisociales. Si usted lo invita a un baby shower y en el baby shower se habla de Dios y usted puede hablar de Dios, vaya. Esa es otra situación. Pero le digo que esto del sacrificio de cruz es extenso. Hay muchos, por decir ahí, panoramas que se da que en vez de edificar más bien destruye. Imaginen que alguien lo invita y le dice, fíjate, hermano, que vamos a tener una fiesta ahí, pero si usted quiere dar la bienvenida, dar una palabra, y el hermano va a decir, no, yo tengo mi cruz y no voy a ir. No, vaya, porque puede dar una palabra, puede dar el último
que una persona puede escuchar pues la última palabra, porque quizás se va a morir, quizás algo le va a pasar y Dios le está dando la última oportunidad. Usted no sabe. Yo cuando a mí me invitaban a cumpleaños, cosas así, siempre hay una opinión, siempre uno dice algo y hablaba de Dios. Y yo cuando miraban que acá en la botella y todo y empezaba el party, yo le decía, no, me voy. ¿Y por qué iba? No, ya me voy, ya esto ya no edifica. Esto ya no me está edificando. Ahí está la situación. Pero le digo que esto de la cruz, esto de llevar la cruz referente a este versículo es muy extenso. Se extiende bastante. Pero yo le digo, hermano, líder, no importa en qué puesto está, no importa qué situación lleve en la iglesia, pero si usted no lleva su cruz, si usted no obedece la palabra de Dios, los estatutos, sus mandamientos, le cuento que va a ir para el infierno. No importa si se llama apóstol, no importa que se llame pastor, no importa cuántas iglesias tenga, no importa cuánta gente tenga que lo quiere. Pero si Cristo no lo quiere y lo ve de lejos, porque no está obedeciendo la palabra de Dios, se va a ir para el infierno. Nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener, ni toda la riqueza, ni los carros, ni lo que tenga. Se va para el infierno porque se va, porque hay montones de pastores y líderes de los 5 ministerios que están en el infierno porque no cumplen la palabra de Dios. Recuerde que nadie se salva por tener un ministerio. Nadie. Que me vengan a decir a mí o que me escriban y que me digan que en la Biblia hay un registro que digan que se salva por tener un ministerio. Les cuento que en el Viejo Testamento sacerdotes, que nosotros no somos nada comparado a los sacerdotes del Viejo Testamento. Nosotros no somos nada. Nosotros somos nada comparado a los sacerdotes del Viejo Testamento. Ellos sí eran sacerdotes reales. Y hubieron un montón de sacerdotes que fueron al infierno. Acuerde de los hijos de Aarón. Entonces, hermano, yo le invito, como le digo nuevamente, esto es para edificar, para transformar, para cambiar. Y siempre le voy a decir, Dios me lo bendiga, hermano. Tú que no te congregas, te invito a que te congregues, que busques de Dios, porque los tiempos están cortos. Si no viene Cristo ahorita, pero viene la muerte. Hay 2 situaciones que vivimos nosotros. La venida del Señor de sorpresa o la muerte de sorpresa también. Esas 2 situaciones se viven. No crea engañar a Dios. Hay que estar velando. Busca de Dios, busca una iglesia, congrégate. Recuerde que Dios no quiere personas perfectas que vayan a la iglesia y ya no, limpio, no. Dios quiere enfermos para sanarlos en la iglesia, no que van a ir a la iglesia sanos. Dios no quiere sanos. Dios quiere enfermos para sanarlos en la iglesia, para que den testimonio de la sanidad que Dios hace. Hermano, si tú vas a la iglesia, te estás congregando, te invito a que continúes. Lucha, ponte tu cruz y sigue adelante. Sigue adelante, porque dijo Pablo, no se salva el que comienza la carrera, sino el que termina. Jesucristo está en su gloria, más gloria, 3 veces santo, porque él empezó la carrera cuando nació. Desde el momento que él nace, él sabía que nacía para morir, y no una muerte natural como la de nosotros, y una muerte de cruz. Y él dijo que sí. Sí. Y nosotros, que es una muerte natural, tenemos miedo. Y que vamos a morir. Muchos, hay veces, gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de morir en paz. ¿Cómo así? Se escucha como morir en paz, pero realmente así es. La vez pasada un testimonio en un hospital que había un varón que había conocido de Dios y él murió en paz. Grabó un video, saludó a todo el mundo y le dijo, allá los vemos en el cielo. Y se murió en paz, confiando en Cristo. Y nosotros. Entonces, no sé, Cindy, tal vez tenga un corto mensaje, porque ya realmente ahora tenemos 5 minutos. Sí, 4 minutos hay, ya para terminar, 4 minutos. Para terminar, gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Y a los que no van a la iglesia nuevamente, los invito, busquen de Dios. Busquen de Cristo. Así es. Bueno,
pues invitándolos, ¿verdad? Que vayan a la iglesia, que se congreguen y que tomemos esa cruz, y que sigamos adelante y enseñar a los que están alrededor de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, tíos, sobrinos, hasta la vecina o el vecino. Si ellos permiten y les gusta la palabra, compartirla con ustedes ahí cerca, ayúdeles y enséñales. Pero eso sí, que usted la tome, porque usted así pues podrá hablar y podrá así el Espíritu Santo fluir en usted. Y Él le podrá respaldar lo que usted dice, por medio también de la palabra. Amén. Ayúdeles a que vayan también a congregarse. Porque acuerde que Dios también eso lo mira. Y eso no es pecado para nadie. Amén. Es parte de la evangelización. A todos Dios nos mandó a evangelizar. Toda criatura. A toda criatura Dios. Y en todos lados y para todos lados. A donde esté y como sea. A donde esté y como sea. No los de pisto, No, todos, a todos nos mandó a evangelizar. Todos. Entonces aquí a todos el día de hoy nos manda a reconciliarnos. Amén. A reconciliarnos por medio de la cruz. ¿Cómo? Venciendo, eliminando toda enemistad para que la paz reine. Amén. Y por eso es que yo empecé a hablar del día de ayer, de mañana, disculpe. Amén. Vamos a tener una oración fuerte. Vamos a tener una oración fuerte para que podamos reconciliarnos. Todos lo que podamos. Y que sea Dios tomando el control. Y nosotros tomando la voluntad de Él. ¿Verdad? Nosotros no adivinamos tampoco, ¿verdad? Simplemente hablamos la palabra de Dios. Y pues Dios tiene el control de ayer, hoy, mañana y por siempre. Amén. Que la misericordia y la gracia del Señor esté contigo. Que la fuerza de lo alto, del Dios Todopoderoso, te llene. Amén. La valentía y no la cobardía. Amén. Que el Señor aplaque todo lo que quiera levantarse en mano. Amén. El día de mañana pues lo dejamos en las manos del Señor. Analícese. Ore al Señor ahí desde su casa. Amén. Pídale sabiduría que Él la da en sobreabundancia. Él nos da la inteligencia, pero Él llena la inteligencia con su sabiduría. Amén. Que Dios nos cubre y nos proteja y nos guarde. Amén. Y que Él ponga a quien quiera poner, porque Él va a tomar de su mente el control para poder gobernar a Honduras. Porque esta cruz de gobernar a Honduras, esa persona que va a quedar electa, esa persona Dios le va a tomar el control de su mente, de sus acciones. Porque lo vamos a dejar a su santa voluntad. Entonces, que Dios me lo guarde. Saludos hasta Iglesia Chequina Central. Saludos a Chequina y a los pastores. Que Dios me lo guarde. A la congregación también. Amén. Y a todas las iglesias que han venido aquí. Y todos los hermanos también que han venido aquí a poder poner un granito pues, de palabra también, ¿verdad? Amén. También que Dios me los guarde, me los cuide. Y que pues feliz noche. Feliz noche y y Dios nos muchas los bendiga. bendiciones. Gracias, sigamos adelante, el Señor está con nosotros, Él los cubra. Primero buscar, dice la palabra, primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Amén. Eso es lo que puedo agregar, solo eso es suficiente. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Buenos días, buenas noches. Que Cristo reine en nuestros corazones y la paz siempre esté con nosotros. Amén y amén.